El día de hoy le voy a pedir que ponga mucha atención a esta enseñanza y que por favor lo haga con un criterio abierto, eh, un criterio más allá de lo religioso, porque este es un estudio bíblico eh, hasta un tanto profético. Y, y diré más, esta es una enseñanza que nunca ha sido enseñada en el pueblo de Dios. Uh, a veces me extraña y me sorprende esa fascinación que a veces me inspiran ciertos temas que están en la palabra del Señor, pero que como este nunca ha sido enseñado. Y pues es un tema que traspasa los linderos de la iglesia, y nos enseña mucho. Al menos yo he encontrado en él una verdad profunda, muy sabia de parte de Dios y subrayo, profética. Dios es el creador del hombre y la mujer. Y cuando Dios los creó, les dio su propósito específico para cada uno de ellos. O sea, al hombre lo creó con un propósito y a la mujer con otro propósito. Y como todas las cosas que nos ha enseñado el Señor y todas las cosas que están en su palabra, la tendencia natural del hombre y la mujer es hacer lo contrario de lo que dice Dios. Pues lo vemos desde el huerto, ¿verdad? Les da un mandamiento, una ordenanza, y su tendencia inmediata fue hacer lo contrario y lo hicieron. Así hasta el día de hoy. En todas las ordenanzas, los mandamientos de Dios, Satanás ha engañado al mundo entero, a la humanidad entera, a todas las generaciones, y les ha llevado por caminos muy sutiles que parecen como a Eva le pareció aquel fruto prohibido, pues que era agradable a los ojos, ¿verdad? Así a los hombres les parece agradable por el engaño de Satanás. Les parece agradable hacer lo contrario de lo que Dios dice en su palabra. Y lo podemos ver en todo, en todo, absolutamente en todo. Parte del plan de Dios para con el hombre y la mujer, que son un complemento perfecto, pues ha sido que ambos se integren en esa voluntad perfecta de Dios, el hombre haciendo lo que Dios le dijo y la mujer haciendo lo que Dios le dijo, ambos en el rol que Dios les estableció, con las funciones específicas para el varón y específicas para la mujer que Dios le dio. Y parte de lo que Dios le dijo al hombre, bueno, pues Dios quiere que el hombre sea una cobertura en lo natural y en lo espiritual para su mujer, que la cuide, que la proteja, ¿verdad? Y todo lo que dice la Escritura, que la ame, que la enseñe, en fin. Y a ella le dio otras ordenanzas. Ella debe vivir para él, ¿verdad? Sujeta a él, por la representación espiritual que Dios nos revela en su palabra. O sea, cuando Dios dijo, quiero que el hombre sea así y quiero que la mujer sea así, tiene muchas razones, muchas. Una de ellas es que el varón representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia. Entonces la relación entre el hombre y la mujer debe darse de acuerdo a esos requerimientos espirituales entre la iglesia y Cristo. La iglesia debe obedecer a Cristo, amén. La mujer debe obedecer al varón.
Cristo es cabeza de la iglesia, amén. Entonces el varón es cabeza de la mujer. Y así lo demás, ¿eh? Entonces hay mucho de simbología perfecta, diseñada, trazada por Dios para cómo debe ser la relación entre el hombre y la mujer. Entonces el hombre debe proteger, debe guiar, debe sustentar, ¿verdad? Cristo sustenta a la iglesia, el hombre debe sustentar a la mujer, y así. Entonces es una relación hermosa, perfecta, perfecta. Pero bueno, pues realmente el hombre ha caminado en sentido contrario. Hasta que no entramos en la visión de Dios, en el diseño de Dios, hasta que no entramos en esa verdad bíblica, es cuando lo entendemos todo. Entonces, a ver, yo he puesto aquí una estatuilla de un hombre y una mujer, y ellos están ahí pues en una posición de amor. Y hay un versículo que, repito, nos da una enseñanza tremenda, pero tremenda, tremenda, tremenda. Y te repito, quiero que la revises conmigo con mucho cuidado y espero que te pueda ser de luz. Jeremías, capítulo 31, versículo 22. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Estoy seguro que de este versículo nunca has escuchado ninguna enseñanza. Estoy totalmente seguro. Yo en lo personal ya casi voy cerca de 40 años de mi fe cristiana, de escuchar muchas enseñanzas, y jamás en toda mi vida he escuchado que se hable de este versículo. Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. ¿Cuál cosa nueva? Esta. La mujer rodeará al varón. Es impresionante. Este versículo dice demasiado, enseña demasiado. La mujer rodeará al varón. Eso va a ser nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque desde el principio la voluntad de Dios, el propósito de Dios es que el hombre rodee a la mujer, cubra, proteja a la mujer. En términos bélicos, el rodear a alguien es de alguna forma sitiarle, controlarle, dominarle, y esto de que la mujer rodeará al varón es muy profético y nos ha tocado empezar a mirarlo en el mundo, en la sociedad, en las culturas. En este tiempo, la mujer empieza a rodear al varón. En la familia, en el matrimonio y lamentablemente también en la iglesia. Vamos a desglosar un poco haciendo observaciones en lo natural y en lo espiritual. Bien, en términos espirituales, simbólicos, la mujer significa más. Hay otras simbologías que están. Es Cristo y es la iglesia. Totalmente. ¿Verdad? Y también es el espíritu, el varón es el espíritu y la mujer es la carne. Entonces, poco a poco vemos cómo la mujer, otra vez, que es la iglesia, la mujer, que es la carne, que representa la carne, se empieza a manifestar de una manera muy fuerte. En la sociedad, por ejemplo, en los últimos años, en las últimas décadas, se ha ido culturalizando y se ha ido significando la mujer
en los papeles sociales, culturales, económicos y aún políticos también, con un lugar de fortaleza, lo que ahora también se llama el empoderamiento de la mujer. Ahora, yo no estoy hablando aquí de manera política, no me interesa la política. Yo quiero que veamos esto desde el punto de vista bíblico y espiritual, porque es una de las señales de los tiempos. O sea, Dios desde este versículo dijo, la mujer rodeará al varón. O sea, empezará a controlar, a dominar, a sitiar la vida del hombre. Hoy como nunca vemos un marco social, un marco legal y más cosas, ¿verdad? En las universidades, en los principios y filosofías de este tiempo, vemos cómo, ¿verdad? Empieza un lugar preponderante que comenzó también con igualdades, o sea, en búsqueda de igualdad. Pero eso no va a parar ahí. Aquello de que la igualdad entre el hombre y la mujer, igualdad de géneros, por ejemplo, no va a parar ahí, porque la palabra del Señor dice que la mujer rodeará al varón. En otras palabras, una vez que se logra la igualdad, entonces esto va a avanzar a más. ¿A qué? A que sea la mujer quien tome un rol dominante sobre los hombres. Y ya están puestas las bases para que en la sociedad la mujer vaya tomando un rol dominante sobre la vida de los... Actualmente hay como se dijera, una opresión tremenda sobre los hombres en muchos sentidos, pero en muchísimos sentidos. Hablando de la violencia de género, por ejemplo, que poco a poco esa violencia de género que se ha establecido va a llegar a ser a que si miras a una mujer es violencia. Si miras a... O sea, ese rol de dominio donde la mujer rodeará al varón llegará a extremos tales. Ahora incluso se dice que si dejas de hablarle a la mujer es violencia también. Y si le hablas es violencia. Estoy hablando entonces de que socialmente, culturalmente hablando, las sociedades van avanzando hacia que se va a cumplir esta palabra. La mujer rodeará al varón, controlará y dominará al varón. Hay socialmente, ¿verdad?, una tendencia hacia una agresividad contra el varón. Y lo vemos. Yo creo que no necesito darte ejemplos, hay demasiados ejemplos. Algunos han sido hasta mundialmente famosos. Entonces sí, ahí está. Se está cumpliendo esta palabra. Ahora, por ejemplo, se dice que se tiene que aplicar la justicia, se dice con perspectiva de género. Con perspectiva de género. ¿Eso qué significa? Que en el juicio aquel hay que favorecer a la mujer. Hay que favorecer a la mujer. O sea, no se está pidiendo equidad, no se está pidiendo justicia. No. Con perspectiva de género. O sea, que se tiene que favorecer a la mujer. Y así hay en más. En todo. Por ejemplo, un feminicidio. Y qué bueno que se castigue el feminicidio, pero un feminicidio tiene ahora mayor pena en años de cárcel que muera un hombre. Y socialmente, los medios de difusión, hay un feminicidio y es tendencia nacional. Pero mueren muchísimos hombres cada día, por las razones que fueren, igualmente en el sentido femenino, por las razones que fueren, y no se trata igual. ¿Por qué? Porque la mujer empieza a rodear al varón. Pesa ahora sobre la vida de cada varón
una opresión tremenda, ¿verdad?, en su relación con el sexo femenino. Más allá de la igualdad. O sea, la igualdad, eso ya es casi decirlo, ya es cosa del pasado. No. Las mujeres de todo el mundo están luchando conforme a esta palabra que está aquí. La mujer rodeará al varón para ir más allá de la igualdad de género, tomar más control, más dominio sobre el hombre. Y eso está aquí en la palabra del Señor y se va a cumplir. En términos espirituales, el varón es el espíritu y la mujer es la carne. Atención con esto, atención con esta enseñanza. En el mundo, cada vez más, la gente vive para la carne, o sea, hace las obras de la carne e interesa más la vida carnal. Cada día más carne, menos espíritu. O sea, la vida carnal es la que domina el planeta y cada vez más. Y la vida espiritual va menguando. La búsqueda de Dios, el creer la palabra, la fe en Jesucristo, va menguando. Pero la carne se manifiesta más. Por esa razón, atención, como es en lo natural, también es en lo espiritual. Otra vez, así como es en lo natural, así es en lo espiritual. Déjeme, se lo voy a decir así. Como la carne, ahora en el mundo, la carne es lo que importa. Darle vuelo a la carne, a los deseos de la carne. O sea, que la carne crezca, que la carne domine. Y como la mujer representa la carne, por eso es que también en lo espiritual, la mujer está controlando y dominando al hombre. Porque es lo mismo, es igual. La carne se manifiesta más en el mundo, la mujer se manifiesta más, controlando y dominando ¿a quién? Al varón, que es el espíritu. Esa es la razón. Eso es lo que se está viendo en el mundo. Y es palabra del Señor. Y es lo que se va a seguir viendo cada día más. Cada día más. Vienen cosas tremendas alrededor de este versículo. Se va a cumplir, se está cumpliendo y va a seguir avanzando de una manera impresionante. A través de leyes, a través de enseñanza, de educación, de cultura, de los medios de comunicación. Parece ser que los medios de comunicación ya no viven para otra cosa, porque son auspiciados por las fuerzas de las tinieblas. ¿Para qué? Para que todos los días, y programa tras programa, y en fin. Un linchamiento tremendo, ¿verdad? Para con el varón. Sublimando, empoderando a la mujer, conforme a esta palabra que está aquí escrita. Es impresionante, Y en términos, por ejemplo, de iglesia, sucede igualmente. Déjame te lo explico. El varón representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia. Atención con lo que voy a enseñar, Está basada precisamente en esta enseñanza que estoy compartiendo. La mujer rodeará al varón. Ok. La mujer es la iglesia, el varón es Cristo. Entonces, observa. La mujer va a ir creciendo de tal manera que va a rodear y va a dominar, ¿sí?, al varón, a su Cristo. Hoy como nunca estamos viendo una desviación impresionante. De las iglesias, que se están apartando cada día más de hacer la voluntad de Dios. Han filtrado doctrinas tremendas, terribles doctrinas, que están apartando a la iglesia de hacer la voluntad de Cristo. O sea, la iglesia cada vez más, atención con esto, está haciendo su voluntad y se está apartando de la voluntad de Cristo.
que es exactamente esto. La mujer está tomando el control, en este caso la mujer iglesia. La mujer es la iglesia, es la que está tomando el control, dominando, controlando, para no hacer la voluntad de Cristo. Igual sucede en el matrimonio. Las mujeres que han creído todas estas filosofías del mundo se han apartado de entrar en el diseño de Dios de sujeción, de obediencia, de estar sujetas a sus maridos, de vivir para sus maridos. Cada vez más se apartan de ese propósito perfecto de Dios. Yo escuché a un pastor decir una vez: el varón no puede hacer nada si su mujer no está de acuerdo. Fíjate lo que está diciendo este hombre. La mujer, dijo, el varón no puede hacer nada si su mujer no está de acuerdo. ¿Sabes qué está diciendo? Que la que manda es la mujer. Que la que controla, la que decide es la mujer. Por sobre las decisiones del varón. Por sobre el pensamiento del varón. Eso lo escuché en una iglesia. Imagínate. Cumpliéndose esta palabra. ¿Cuál? Que la mujer, ¿verdad?, va a rodear, a controlar y dominar al varón. Una de las manifestaciones así en la iglesia es, por ejemplo, esa doctrina feminista que empieza, esa doctrina jezabélica, está allí está ya filtrada tremendamente. Uy. Una vez escuché de una mujer que estaba enseñando: ¿a poco no le gustaría a usted, hermanas, traer a su esposo aquí como un perrito faldero? Y todas, amén, amén. ¿Qué te parece eso? ¿Esa es la voluntad del Señor? No. Esa es una señal donde se está cumpliendo aquello de que la mujer rodeará al varón. ¿Cuántas pastoras hay ahora fuera de la voluntad del Señor? Porque Dios no permite el pastorado femenino. Sin embargo, está allí, ya está dentro de la iglesia. La mujer tomando el control, la mujer rodeando la vida espiritual dentro de la iglesia. Ahora, al fin, mujeres que enseñan, pues filtrarán doctrinas y enseñanzas, ¿verdad?, de acuerdo a su pensamiento femenino, actual. Entonces, hermosa palabra esta de Jeremías, que dice: porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. ¿Cuál? La mujer rodeará al varón. Está sucediendo pues en la sociedad, está sucediendo en los matrimonios, en las familias, y está sucediendo dentro de la iglesia. ¿No te parece esto una enseñanza muy interesante, profética? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, nada más, mantenernos en el propósito de Dios, en las enseñanzas de la palabra del Señor para nuestra vida, en el propósito de Dios para el varón, porque el varón representa a Dios, en el propósito de Dios para la mujer. Es un propósito hermoso. Y cuando el varón funciona como Dios dice y la mujer funciona como Dios dice, entonces se manifiesta algo glorioso. Se manifiesta Dios en la vida del hombre y se manifiesta Dios en la vida de aquella mujer de una manera perfecta, de acuerdo a su perfecta voluntad. Entonces, lo estamos viendo. Una enseñanza que, repito, está allí, escrita desde Jeremías, para ilustrarnos en el tiempo presente. Perseveremos en el Señor, como esposos o como esposas, y cumplamos la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas en este tiempo. Apartémonos de las contaminaciones espirituales del mundo y también de todas las contaminaciones espirituales que están en la iglesia, que ya son demasiadas. Pero hay que abstraernos,
alejarnos de esas contaminaciones. Y esto lo seguiremos viendo. Lo vamos a seguir viendo. Porque esto está escrito que así va a ocurrir y hacia allá va avanzando todo el género humano, incluida la iglesia que está inmersa en la sociedad misma. Lo importante entonces es que si el mundo va avanzando de cierta manera, nosotros permanezcamos en la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad? La que está en su palabra. La que está aquí en su palabra. Como lo vemos, por ejemplo, en Efesios, ¿verdad? Y más escrituras, ¿verdad? No solamente en Efesios, pero bueno, pues Efesios es muy ilustrativa, ¿verdad? De lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, en todo, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué fin? Con el fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Aquí ahí está una vez más que representa la carne, ¿eh? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Propósito perfecto, tanto para el hombre como para la mujer. Cuidemos entonces, cada uno, de mostrar fidelidad al Señor y de no ser engañados por las filosofías del mundo y no caer en esas filosofías, sino que, sabiendo una verdad como esta, que viene algo nuevo, que la mujer rodeará al varón, bueno, esa es una palabra con la cual Dios nos advierte cómo será en los tiempos finales, donde la manifestación de la carne será mucha y la manifestación del Espíritu será poca. Donde la iglesia va a tomar un lugar así tremendamente pues, contaminado, porque no es la voluntad del Señor que la iglesia rodee a Cristo, sino que Cristo rodea a la iglesia, ¿verdad? Y nosotros pues no caigamos en desviaciones espirituales cual ninguna. Amén. Entonces, creo que compartir un principio como este, que te repito, creo que nunca ha sido enseñado, pero sí es para nuestro tiempo y nos advierte, ¿verdad? Creo que es muy importante para nosotros permanecer en el camino cierto, en el camino correcto, que agrada al Señor. Entonces, te comparto esto, ¿verdad? Que creo que es muy, muy valioso, muy importante, y que en lo personal, ¿verdad? A mí me ha servido muchísimo. ¿Vienen estos tiempos? Sí, ya comenzaron y vienen a más. No los podemos detener. Más nosotros permanezcamos en la voluntad perfecta de nuestro Dios. Los hombres, como varones de Dios, como hijos de Dios, y las mujeres, cumpliendo su propósito de acuerdo a lo que Dios ha establecido para que una mujer se manifieste de una manera gloriosa, en el propósito perfecto de Dios. Muchísimas bendiciones y que el Señor nos ayude a entender su perfecta voluntad, a caminar en ella todos los días de nuestra vida. Muchísimas bendiciones. Amén.